Luché con una verdad que parecía una tormenta silenciosa. Mi esposa Darla ya no veía un futuro conmigo. Es un silencio lleno de preguntas sin respuesta, sin razones dadas, solo el eco de una distancia cada vez mayor entre nosotros. Esta historia comienza hace 13 años, cuando las mareas de la vida me arrastraron desde mi casa en Washington, D.C. a Alemania, persiguiendo los restos de un sueño después de que nuestro negocio familiar colapsara bajo el peso de la Gran Recesión. Tengo 51 años, un hombre que ha reconstruido su vida a partir de las cenizas del fracaso, no para sí mismo, sino para la familia que dejó atrás. Darla, 48 años, vibrante y firme, y nuestros 2 hijos, ahora adultos. ¿Quiénes se dirigen a DC? Esos primeros días de lucha, el sacrificio de dejar atrás todo lo familiar para asegurar su bienestar, se sienten como capítulos de otra vida. Alemania se convirtió en mi segundo hogar, un lugar de renacimiento y éxito, y sin embargo, cada 5 o 6 meses, cada visita a DC se sentía más como un recordatorio de la brecha cada vez mayor entre mi antigua vida y la nueva. Soñaba con reunir a mi familia en Alemania, pero Darla y los niños estaban atados a sus vidas en DC y no estaban dispuestos a interrumpir sus rutinas por una vida tan extranjera. Un avance rápido hasta el año pasado, con ambos hijos independientes y mi corazón lleno de nostalgia, me acerqué a Darla con la idea de finalmente estar juntos en Alemania o regresar a DC. Su vacilación y luego su rotundo rechazo me provocaron un miedo que no había previsto. Incluso mi madre, mi constante apoyo, se hizo eco de los sentimientos de Darla, dejándome preguntándome, ¿me había convertido en una extraña para ellos? Mis ofertas de seguridad financiera para reconstruir nuestras vidas en DC fueron recibidas con fría indiferencia. No se trataba solo de distancia o incomodidad con el cambio. Parecía como si se hubiera formado una brecha fundamental en mi ausencia, una brecha que no podía salvar con llamadas telefónicas o visitas. Darme cuenta me golpeó duramente en mi último viaje a casa. Mi entusiasmo por compartir planes para regresar para siempre se encontró con el desinterés de Darla, una reacción que me golpeó como un puñal en el corazón. ¿Por qué la perspectiva de vivir juntos después de todos estos años no le traía alegría? Buscando respuestas, acorté nuestras conversaciones, esperando que él se diera cuenta y abordara el silencio entre nosotros. Pero el silencio no hizo más que crecer y nuestras interacciones se convirtieron en nada más que intercambios necesarios. La idea de que tal vez ya no me necesitara, de que tal vez alguien más hubiera tomado mi lugar, me atormentaba en cada momento. Comparar a Darla solo conducía a garantías que parecían vacías. Ella afirmó estar preocupada por cuidar de nuestra casa y de mi cada vez más frágil madre. Un vínculo que no podía culpar, pero que no podía entender. ¿Por qué, cuando todos los obstáculos parecían superados, se resistió a nuestro reencuentro? El fantasma de la infidelidad acecha, una cuestión tácita que amenaza los cimientos mismos de nuestro matrimonio. ¿Cómo busco la verdad sin romper la frágil paz? ¿Cómo puedo salvar este abismo de distancia y silencio? Este es mi viaje, una búsqueda de respuestas, de conexión en un matrimonio puesto a prueba por años y distancias. Es una historia de amor puesta a prueba por el tiempo y las dificultades, y la búsqueda de un camino para encontrarnos a nosotros mismos, o quizás el descubrimiento de un nuevo camino a seguir. Después de compartir aquí, ha sido un soplo de aire fresco escuchar historias de traición que hacen eco de la mía. Mi mundo se puso patas arriba cuando descubrí que Darla, mi esposa, me había sido infiel, y el shock se hizo más profundo al saber que mi madre había guardado este secreto. Compartir mi historia y escuchar la tuya ha sido un salvavidas. No podía dejar que esto quedara sin control, así que planeé un regreso a casa sorpresa, sin decirle una palabra a nadie, ni siquiera a mi madre. La idea de imaginarme a Darla con otra persona me atormentaba. Cuando entré a nuestra casa, reinó un silencio inquietante. Darla estaba en la cocina, sorprendida de verme, con una mezcla de sorpresa y sospecha en su rostro. Le llevé flores para disfrazar mi verdadera intención, una sorpresa, supuso, pero su sonrisa duró poco. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trabajo detectivesco.
Hice lo que la desesperación me impulsó a hacer: mirar su teléfono, escuchar a escondidas e incluso seguir sus movimientos. Me sentí mal, pero no tenía opciones. Poco a poco, la verdad salió a la luz. Había estado con otra persona durante los últimos 7 años. Mi llegada inesperada la dejó atónita. Su teléfono quedó limpio antes de que pudiera vislumbrar la evidencia. El rastreador GPS fue mi testigo silencioso. Al principio parecía que no pasaba nada, pero una visita a la ferretería terminó con un adiós demasiado íntimo entre ella y el dueño. Mi corazón se hundió. Esperé, los seguí y finalmente los vi juntos: Darla, mi mamá y el otro hombre. Una escena de traición que me dejó impactada. El enfrentamiento era inevitable. Encontré a Darla en una posición comprometida con él. El altercado que siguió fue caótico, alimentado por la traición y el dolor. Pedí explicaciones y las súplicas entre lágrimas de Darla para hablar en casa, pero necesitaba espacio, respirar. Entré irrumpiendo en la casa de mi mamá. Mi ira era incontenible. «¡Lo sabías!», acusé. Las lágrimas de mi madre hicieron poco para calmar mi ira. La llegada de Darla solo avivó aún más el fuego. Suplicaron, intentaron explicar la soledad, el aislamiento, el anhelo de conexión. Darla sostuvo que su corazón todavía estaba conmigo, que sus acciones eran un intento equivocado de llenar el vacío. Me quedé asombrado. ¿Todos mis sacrificios, todos esos años en el extranjero por esto? Cuestioné su amor, su lealtad. Mi madre, entre lágrimas, intentó justificar su silencio, su complicidad, pero el daño ya estaba hecho. Me alejé, dejándolos atrás, con el corazón cargado de dolor e incredulidad. Ahora me queda reflexionar. ¿Fue esta traición una consecuencia de mi ausencia, de mi búsqueda de una vida mejor para todos nosotros? La pregunta me atormenta, un amargo recordatorio del precio de los sueños aplazados. En los días posteriores a la ruptura, me encontré ahogándome en tristeza. Buscando consuelo, me dirigí a Roanoke, Virginia, para confiar en mis hijas. Ya no eran niños, merecían la verdad sobre las acciones de Darla durante mis años de arduo trabajo en el extranjero. Mi visita no fue solo para cerrar el asunto, fue un movimiento estratégico para proteger mi relación con ellos de cualquier manipulación por parte de Darla. Mis hijas quedaron devastadas por la revelación, pero la mayor sintió que algo andaba mal entre Darla y mi madre. Incluso sospechaba que mi madre podría estar saliendo con alguien, pero esa era una tangente que no me interesaba seguir. Mi atención se centró en la traición bajo mi techo. Decidí que necesitaba un nuevo comienzo. Empaqué mi vida en maletas y dejé a Darla y a mi madre. La comprensión de mi partida debe haber sido un shock frío cuando regresaron a una casa vacía. Sus llamadas y mensajes, inicialmente llenos de disculpas y súplicas, gradualmente se convirtieron en pánico al darse cuenta de que se habían cerrado los grifos financieros. Observé desde lejos cómo se agitaban y mis cuentas bancarias se congelaban, dejándolas en un limbo financiero. La ironía no pasó desapercibida para mí. Mientras ellos vivían cómodamente, yo había sido la definición misma de persona solitaria, aislada en un país extranjero. Pero me mantuve fiel, concentrada en proveerles, a diferencia de Darla, que buscaba consuelo en los brazos de otra persona. Hombre fuera de nuestro matrimonio. La justificación de su infidelidad se sintió como una bofetada, una excusa poco convincente para separar nuestra familia. Ignorar sus intentos de reconciliación fue mi única respuesta. Cuando no pudieron localizarme, pidieron ayuda a mis hijas. Darla, sin saber que ya había compartido la verdad con ellos, intentó difamarme, alegando que los había abandonado económica y emocionalmente. Pero mi hija se mantuvo fuerte, consciente de la verdadera historia. Rechazaron sus intentos de influir en ellos. A pesar del drama en curso, me costó considerar el divorcio. La idea de sufrir más estrés financiero no es atractiva e, irónicamente, un divorcio solo podría beneficiar a Darla. Por ahora, me estoy concentrando en cómo seguir adelante, lejos de la traición que ensombreció el capítulo final de mi vida. Que esté oficialmente divorciado o no, no cambia mi realidad actual. Estoy comenzando una nueva vida, lejos del engaño que una vez definió mi existencia.
Tercera actualización. Después de que detuve el flujo de dinero, se pusieron a buscar alternativas. Mi hija mayor se mantuvo firme y se negó a ayudar, pero la menor, todavía en su primer trabajo y apenas capaz de llegar a fin de mes, mostró una compasión más allá de sus posibilidades. A pesar de su modesto salario, ahorró para mantener a su madre. Su generosidad me enorgulleció, pero claramente fue explotada. Con el tiempo, la carga se volvió demasiado pesada y tuvo que dejar de ayudar a Darla, sugiriéndole que buscara trabajo para mantenerse. La sensación de que Darla tenía derecho a algo la sorprendió, afirmando que era deber de su hija mantener. A mi hija menor se le acabó la paciencia y dejó de recibir apoyo financiero. Darla, atrapada en un matrimonio conmigo, comenzó a molestarme para que me divorciara, blandiendo amenazas legales vacías. Pero están a miles de kilómetros de distancia, fuera del alcance de sus faroles. No tiene los medios para una demanda internacional y, sinceramente, no existe ninguna ley que prohíba abandonar a un cónyuge infiel. Ahora su nueva pareja, que vive en una caravana y cuida de su padre enfermo, no es el caballero resplandeciente que esperaba. En cuanto a mi madre, tengo sentimientos encontrados. Aunque su pensión es suficiente, una parte de mí quiere reconciliarse, pero sus disculpas parecen huecas, desprovistas de verdadero remordimiento. Esperaré el momento en que su arrepentimiento sea real y mi amor pueda encontrar el camino de regreso. Muchos han sugerido que me sumerja en el lujoso estilo de vida de Alemania para olvidar mis problemas, pero esa vida es un espejismo accesible solo para aquellos con mucho dinero. Sinceramente, mi corazón no busca comodidades efímeras. En cambio, me dediqué a viajar y encontré consuelo en nuevas culturas y tierras. Japón y Corea del Sur fueron solo el comienzo de mi viaje por Asia. Planeo compartir estas aventuras en otro hilo. Gracias por apoyarme durante esta tormenta. Su apoyo ha sido un faro en estos tiempos difíciles. Pues tu cercanía y tus palabras me dieron fuerza en un momento de profunda soledad y confusión. El camino por delante es todavía largo e incierto, pero saber que no estoy solo en este viaje me ofrece un rayo de esperanza. La búsqueda de paz interior y felicidad continúa, y a medida que me aventuro hacia nuevos horizontes, llevo conmigo los recuerdos, tanto dulces como amargos, que me han convertido en el hombre que soy hoy. La vida, a pesar de sus desafíos, es un viaje que vale la pena vivir. Y cada experiencia, buena o mala, es un capítulo de mi historia que me guía hacia mi destino.